Creo que todos conocemos la historia de Abraham y Sara. Dios les promete un hijo y ese hijo no puede llegar porque Sara es estéril. Así que ellos dos desesperan, no saben cómo vendrá el cumplimiento de la promesa de Dios. Así que deciden tomar a Agar, la sierva, para que entonces a través de Agar venga el hijo de la promesa. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿esto que hicieron es correcto o incorrecto? Bueno, podríamos decir que culturalmente era correcto o por lo menos era aceptado. Pero ante los principios de la ley de Dios, esto era incorrecto. Dice la sierva de Dios en Patriarcas y Profetas, página 141. La poligamia se había difundido tanto que había dejado de considerarse pecado, violaba sin embargo la ley de Dios y destruía la santidad y la paz de las relaciones familiares. El casamiento de Abraham con Agar fue un mal, no solo para su propia casa, sino también para las generaciones futuras. ¿Qué hacemos? ¿Qué sucede cuando la cultura está dañando los principios de Dios? ¿Qué decisión tenemos que tomar? Nosotros nos vamos a enfrentar a una cultura que regularmente enseña y practica lo contrario a lo que Dios dice. Y ahí es donde tenemos que tomar nosotros una importante decisión. Hoy hablaremos justamente de eso. Familias de fe, lección número 11. Cómo mantener los principios. Cómo mantenernos firmes y fieles en medio de una cultura que juega en contra de lo que Dios ha establecido. Seguramente será una lección muy enriquecedora para nuestra vida. Te invitamos a que te quedes con nosotros en un momento. Iniciamos. Estamos muy felices de darte una cordial bienvenida a esta lección número 11, Familias de Fe. Hoy vamos a hablar justamente de cómo mantener los principios bíblicos en medio de una cultura que juega en nuestra contra. Hemos invitado a dos personalidades para que estén con nosotros compartiendo los comentarios de esta lección, comenzando con el pastor David Javier Pérez, presidente actual de nuestra casa editora Gema Editores. Qué lindo y qué bueno que usted esté con nosotros hoy, pastor. Muchas gracias, pastor. Creo que esta lección, Familias de Fe, nos ayudarán bastante. Claro que sí. Gracias, mi pastor. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, pastor. Creo que sí, ya lo dijo el pastor, es una lección bien importante, que yo creo el fondo es cómo transmitir los valores cristianos a la siguiente generación. Muy importante. Así es. Gracias. Vamos a utilizar un bosquejo muy sencillo. El primer punto, el poder de la cultura. El segundo punto, manteniendo la fe de la familia. Y el tercer punto, preparando sucesores. Vamos a hacer una oración, así como estamos. Inclinemos el rostro. Cariñoso Padre, gracias por darnos el privilegio de iniciar el repaso de esta lección. Es una lección muy importante, Señor, pues trata de cómo mantener la fe en medio de una cultura adversa. Ayúdanos, Señor, para que podamos mantener los principios firmes, inamovibles, no importa el contexto en el que nos desarrollemos o en el que crezcamos. Ayúdanos, Señor, para que, guiados por tu Espíritu Santo, podamos sacar las mejores lecciones de este comentario. Dirígenos, nos colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar nuestro repaso de esta lección número 11. Vamos con el primer punto, que es el poder de la cultura. Pastor Abraham, Pastor David, definitivamente vivimos nosotros y nos desarrollamos en una cultura. Cada uno de los miembros de la iglesia que vive en diferentes países tiene que enfrentar la cultura de su propio país. Hay muchas cosas de la cultura que es aceptado por la mayoría, pero va en contra de los principios de Dios. ¿Qué tiene que hacer un cristiano, Pastor David, para poder mantenerse dentro de esa cultura, pero al mismo tiempo manteniendo los principios de la ley de Dios? La palabra del Señor nos menciona diciendo que hay que retener lo bueno, ¿no? Desechar lo malo y retener lo bueno. Porque la cultura en que Abraham vivió y Sara le permitió ciertas cosas que ellos cometieron un error,
por desconfiar en las promesas del Señor. Pero en el tiempo actual en que nosotros estamos, donde hay culturas variantes de un lugar a otro, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar lo bueno que tiene esa cultura y que no contradice los principios de la palabra de Dios, ¿no? Y desechar aquello que la cultura afecta mi relación con Dios. Porque sobre todas las cosas, lo que tenemos que mantener como familias cristianas son los principios. Si esa cultura está afectando mis creencias, entonces, como dijo Pablo, ¿no? Primero está Dios antes que lo demás. Y tenemos que mantener ese principio. Y así que hay que tomar algo de la cultura que no contradiga la palabra de Dios. Sin embargo, también tenemos que ser respetuosos de la cultura en que nosotros nos rodea, ¿no? Respetarla, tener siempre un respeto necesario por esa cultura, ¿no? Y ir penetrando con el Evangelio hacia esa cultura, pero con el ejemplo, con una vida digna, cristiana, que dependa de Dios. Claro que sí. Una tensión complicada, Pastor Abraham, porque vivimos en una cultura de forma de comer, de forma de vestir, de forma de vivir, de cómo mantener las familias. Y entonces es una tensión bastante complicada mantener el equilibrio en medio de la cultura y en medio de los principios. Sí, pastor, recuerdo a un pastor que viaja por todo el mundo, a diferentes países. Ahora me recuerdas el nombre, ¿verdad? El pastor Costa, ¿no? Costa. Y luego cuando nos invita a que prediquemos, dice, acompáñame o ven conmigo y ven conmigo a tal país, y ven conmigo a tal país, ¿no? Y entonces el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, pues debe llegar a todo el mundo. Esa es la misión de la iglesia adventista, ¿no? Pero cuando llega el evangelio a cierta población, cuando llega el evangelio a cierta nación, a cierto país, pues se encuentran los hermanos que aceptan el evangelio, ¿verdad? Con los principios divinos, pero que viven en medio de una cultura que no promueve muchas veces los principios divinos, ¿verdad? Y ese es algo que debemos nosotros de reconocer, que vivimos, el pueblo de Dios, los adventistas, vivimos en países diferentes, con diferentes culturas, ¿no? Y la cultura muchas veces es un peligro, porque a veces la cultura permea a la iglesia, en vez de que la iglesia permee a los que nos rodean. El mundo entra a la iglesia, ¿no? La cultura entra a la iglesia. Ya se mencionó, por ejemplo, el caso de Abraham, en ese tiempo, Agar y Sara, ¿no? Se permitía, era común, se propagaba la poligamia, ¿verdad? Muchas personas, varones, tenían muchas mujeres y se veía normal, ¿sí? Pero va en contra de los principios divinos, ¿no? Y tenemos otros muchos casos, por ejemplo, Salomón, 1000 mujeres, convivía con 1000 mujeres, ¿no? 70 reinas, 300 concubinas, y un hombre con 1000 mujeres, pues ¿de dónde? Pero la cultura sí, era el rey, se le permitía todo al rey, así que, ¿quién le decía algo al rey? La cultura permeó al pueblo de Dios, pero eso no estaba en la palabra de Dios, como ya dijo el pastor. Él dijo, un hombre y una mujer, ¿verdad? Y nada más. Bueno, ni siquiera tener un rey era parte del plan de Dios. Exacto, ¿no? Sí, la manera de gobernar era teocrático, ¿no? Hasta que el pueblo dice, pues danos rey. Igual que todas las naciones, ¿sí? El mundo que lo rodeaba permeó al pueblo de Dios y no mantuvo los principios divinos, ¿no? Y es que la cultura, ¿no? La cultura de hoy en día, que estamos viviendo, por ejemplo, el divorcio, ¿no? Los miembros de iglesia ven que el divorcio allá afuera es natural, pues aquí también, ¿no? Pero tenemos que mantener los principios. Dios dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y es un principio bíblico.
No, que hay que no hay mantener. una cultura entonces adventista. Los principios. Hay principios. Hay principios. Es que la mayoría de los habitantes de este mundo no se rigen por los principios divinos. ¿Ah? No, hay una cultura adventista basada en la santa palabra de Dios. Y ojalá que todos viviéramos conforme a estos principios, pero no es así. Por eso el mismo Señor Jesús dice, están en el mundo, pero no son del mundo, ¿no? Porque el mundo tiene su manera de ver las cosas, sus normas, sus principios, el mundo, pero en muchas ocasiones, como ya hemos dicho, están alejados de la santa palabra de Dios. Y el pueblo de Dios debe poner por sobre las normas culturales la ley de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Y ahora, pastor, es interesante que el cristiano debe empezar a vivir de una manera regularmente contraria a lo que el mundo vive. Uno es visto como un bicho raro, déjenme utilizar esa palabra, como alguien extraño, porque estamos viviendo un estilo de vida que no es el de este planeta. Cuando tú te basas en la palabra de Dios, independientemente de la cultura donde vivas, vas a ser visto como algo raro. Sí, claro. Por ejemplo, en el tiempo de Abraham, ¿no? Y en el tiempo de Jacob, Isaac, su familia, acostumbraban mucho a adorar a muchos dioses, ¿no? A muchos dioses, 4, 5, 6, 10 dioses, ¿no? Esa cultura de hoy, que es la idolatría, que hoy le llamamos idolatría, ¿no? Penetra a la iglesia. Y es donde tenemos que mantener entonces los principios. Nosotros, un solo Dios, el Dios del cielo y de la tierra. Claro. A Él adoramos. Y dice Isaías, no hay otro como Él. Entonces, nuestra cultura es adorar a un solo Dios, monoteístas, ¿no? Pero fuera de esto, hay muchos dioses en que también la gente adora. Y ahí es donde tenemos que mantener el principio. Sí, hablando de esa expresión, bichos raros, ¿no? Por ejemplo, una boda adventista. Bueno, no hay bebidas alcohólicas en la celebración, ¿verdad? No hay bebidas alcohólicas, no hay baile. Que si tú, o sea, la cultura que dice o cómo se acostumbra, pues baile y bebidas alcohólicas. Y si no hay eso, todo no es fiesta. Exacto, ¿no? Y muchos ceden a eso, pero pues es que son familiares que no son adventistas y ellos son los que van a poner esto. Bueno, mi padre decía, pero es tu boda. Claro. Y tú dices cómo se va a llevar a cabo tu boda. Así es. Entonces, guardando los principios, ¿sí? En la sociedad, por ejemplo, la unión libre, pues es permitida, ¿verdad? Pero cuando una persona recibe la palabra de Dios, entonces se tiene que ajustar. Y andamos casando, ¿verdad? A los que no se han casado los andamos casando para que se bauticen. Entonces, la cultura permea. La cultura permite muchas cosas que cuando llegue el conocimiento de la palabra de Dios, pues entonces tenemos que promover que esas personas que aceptan el Evangelio, pues vivan conforme a la palabra. El pastor mencionó el caso de Jacob. Me llama la atención que aparte de sacar todos sus dioses, hasta el atavío, ¿verdad, pastor? Hasta el atavío ya se había permeado también en su familia y aún el atavío tuvieron que cambiarlo. Así que tuvieron ellos que entregarle todo a su padre, a Jacob, y Jacob tuvo que esconderlos para que ellos no volvieran a tomarlos. Así que Jacob como padre, pues hizo su parte. Trata de llamar a los hijos para subir a Betel y entonces adorar al Dios verdadero en Betel. Y entonces desechar a esos dioses. Hoy en día nosotros tenemos que mantener los principios de Dios. La Biblia dice examinadlo todo y retener lo bueno. Adorar al Dios verdadero, el Dios del cielo y de la tierra. Es el único creador del cielo y de la tierra. Entonces uno lo que tiene que hacer en los últimos días es leer mucho la Biblia, centrarnos en la palabra del Señor y con ese bagaje de la palabra de Dios, movernos en la cultura en que vivimos, ¿no? Y si yo me muevo en esa cultura en que vivo,
correctamente ante los ojos de Dios, Dios me estará preparando para el reino de los cielos. Amén. Sí, pastor, dice la primera parte, retener lo bueno, ¿no? La sociedad promueve ciertas cosas buenas, el respeto a los adultos, el cuidado para los niños. Bueno, esos son principios bíblicos también. Correcto. Eso, pues, hay que retener lo bueno. Pero la misma sociedad que promueve el respeto a los ancianos, el cuidado de los niños, te dice cuídate, ¿verdad? Para las relaciones sexuales, premaritales, extramaritales, pues lo único que tienes es cuídate. Es la única recomendación y lo puedes hacer. Así que hay que pedir al Señor que nos dé sabiduría para que podamos ver, ¿verdad?, qué es lo bueno, qué es lo malo y qué va de acuerdo a su palabra. Y Así es. Antes de cerrar este segmento, me gustaría algunos consejos prácticos. ¿Qué consejo le daríamos a la gente que nos mira, a nosotros mismos, personas que viven en una cultura, no solamente aquí en México, este programa lo ven en muchos lugares? ¿Qué consejo le podríamos dar para enfrentar su cultura manteniendo los principios, Pastor Abraham? Ya lo dijo el pastor, creo yo, leer la palabra. Creo que es, o sea, aquí está nuestra norma, ¿no? Aquí está nuestra legislación. Aquí es como debemos encontramos el estilo de vida que un hijo de Dios debe llevar. Así que yo creo que ajustarse a lo que dice la Santa Palabra de Dios y pedir al Señor el discernimiento del Espíritu Santo para que Él nos guíe. Porque hay situaciones que yo creo, a lo mejor no sabemos diferenciar si es bueno, si es malo o qué hacer. Por ejemplo, digo yo, un aborto producto de una violación, por ejemplo. ¿Qué? Entonces que Dios nos dé sabiduría para saber discernir las cosas, ¿no? No, y Pablo, ¿no? Pablo dice en la palabra del Señor, él dice, absteneos de toda especie de mal. O sea, abstinencia. Aunque te guste, aunque te parezca bien, si ante los ojos de Dios es mal, no lo toque, como el árbol prohibido. No lo toque. Dice, por eso dice, absteneos de toda especie de mal. Y si yo me abstengo, entonces Dios me va a dar la fortaleza de vida para no caer en el error. Y de esa manera, mantenerme ante los ojos de Dios, cumpliendo con los principios de su palabra. Claro que sí, a manera de resumen podríamos decir entonces que para poder mantener el equilibrio en una cultura con los principios bíblicos hay que conocer el manual, hay que conocer la palabra. Antes de tomar una decisión en cualquier situación cultural que esté permeando tu vida o la iglesia, hay que ir al manual. Y el manual te va a decir un consejo práctico o el espíritu de profecía sobre cómo debes actuar y cómo los principios deben mantenerse por encima de la práctica de la cultura. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar al segundo segmento de esta lección número 11, Familias de Fe. Regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 11, Familias de Fe. Ya analizamos el primer punto, que es el poder de la cultura. Y vamos a continuar con esta misma línea de pensamiento en el segundo punto, que es manteniendo la fe de la familia. Pastor Abraham, Pastor David, definitivamente dijimos que es complicado mantener la fe, los principios en medio de una cultura que juega en nuestra contra. Cuando hablamos, por ejemplo, de personas que trabajan en una empresa donde hay ciertas prácticas contrarias a los principios de Dios, donde hay amistades, compañeros de trabajo con un lenguaje que uno tiene que lidiar con eso, la comida de una empresa, ¿no?, que les dan de comer y lo que comen no va de acuerdo a los principios, un joven que va a la escuela y tiene que enfrentarse a maestros que fuman o a prácticas de los compañeros. Qué complicado el poder mantener la fe de la familia en medio de una cultura que juega en nuestra contra. Aquí es donde nos ayudan mucho los ejemplos bíblicos, ¿no? Que en el tiempo en que vivimos, donde los miembros de iglesia se enfrentan ante estas situaciones, debemos de ir a los ejemplos bíblicos, cómo lo hicieron ellos, para que yo también así haga. Un ejemplo bíblico tenemos allí a Hadasa, Esther,
que ella se crió en un ambiente humilde, sencillo, en un hogar sin muchas posibilidades. Pero cuando fue ella allí a la corte del rey, mantuvo sus principios. Y cuando ella estuvo allí, entonces ella llegó a la conclusión diciendo, yo prefiero poner mi vida antes que violar un principio de Dios. Y por eso puso al pueblo a ayunar. Cuando vamos también al ejemplo de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que fueron llevados de la cultura hebrea a la cultura babilónica, donde había comidas inmundas, había licor, había otro tipo de ciencias que estudiaban, principalmente la astronomía. Ellos se mantuvieron fieles y firmes. Entonces el consejo aquí sería que cuando yo voy, por ejemplo, a un trabajo donde fuman, toman, donde hay de todo, y yo soy cristiano, mantener mis principios. Eso es importante. Mantenerlos porque yo los creo, son mis creencias, ¿no? Y esas creencias nadie me las quita. Esas creencias están en mi mente, en mi corazón, y las mantengo firmes en donde quiera que yo vaya. Ese sería el consejo. Correcto. Pastor Abraham. Sí, pastor, suceden en la vida de las familias sucesos inesperados a veces, accidentes, falta de trabajo, se tiene que emigrar, Recuerdo, por ejemplo, el caso de la familia de Noemí, ¿no? Uh-huh. Y digo de Noemí porque fue la única que quedó viva, ¿sí? Hubo un hambre en Israel y viajaron a Moab por las circunstancias, un cambio. No hay comida aquí, pues vamos a Moab a vivir. Pero se van 4 personas y nada más queda una, se muere el esposo y se mueren los hijos. ¿Sí? Entonces, creo que Noemí fue una persona que se supo adaptar, uh-huh. ¿Sí? Y llevó consigo el conocimiento de Dios para allá. Y se adaptó, ¿sí? Sin rebajar las normas. De tal manera que influyó en su nuera para que también su nuera aceptara a su Dios. ¿Okay? Y entonces regresa a su tierra, ¿sí? Incólume, digo yo, ¿verdad? Porque pasó la prueba, pasó el cambio, ya había acá comida, pero regresa a su tierra. Y en todo su andar se mantuvo fiel. Porque dice la lección, a mí me gusta, dice, cuando suceden estas cosas, cuando hay cambios drásticos, ¿verdad?, en la vida, ¿sí?, entonces tú te adaptas. Y esas circunstancias nuevas que vas a vivir puede hacer que te lleven a 2 circunstancias. 1, puede hacer que puedas crecer y apreciar las cosas espirituales. Es decir, estoy en una situación difícil, voy a una tierra diferente, ¿verdad? Y entonces yo voy a depender totalmente de Dios y me voy a mantener fiel a Dios. ¿Sí? Es una oportunidad para que tu vida espiritual crezca y se profundice. O bien vas allá y a donde fueres, haz lo que vieres. Y entonces aceptas que la cultura y las cosas que se hacen allá entren en tu vida. Creo que los cambios son oportunidades para crecer, ¿verdad?, y fortalecer nuestra fe en Dios. La adversidad debe hacerte más fuerte espiritualmente. Debe conducirte a buscar a Dios con mayor fuerza. Miren esta cita de la sierva de Dios. La educación que sus padres le dieron a Daniel y a sus compañeros fueron un medio de preservación entre las influencias desmoralizadoras de la corte babilónica. Intensas eran las tentaciones que rodeaban en aquella corte corrompida y lujuriosa. Ningún poder ni influencia podía apartarlos de los principios que habían aprendido tan temprano en la vida por un estudio de la palabra y de las obras de Dios. Es como es admirable también Abraham, cuando Dios le dijo, sal de la tierra, ¿no?, de Padán Aram y ve a la tierra que te mostraré. Venía de una cultura diferente, ¿no?, a la cultura de los cananeos. Entonces, y Abraham, a pesar de eso, cuando él llegó
a Canaán, lo primero que hizo fue levantar un altar. Un altar no a un Dios ajeno, a un altar al Dios verdadero, a Dios del cielo y de la tierra. Quiere decir que Abraham mantuvo su creencia en donde quiera que fue. Cuando fue a Egipto, mantuvo su creencia. Regresó a Canaán, mantuvo sus creencias. Eso es importante, mantener las creencias del Señor. Y qué triste es cuando vemos que una persona, digamos un buzo que tiene que ir a pescar, ¿verdad? En lugar de pescar, que el buzo se convierte en pescado. El problema es ese, pastor. Cuando en lugar de llegar a influir, eres influido y entonces empiezas a practicar las mismas cosas que la gente practica que no conoce a Dios. ¿Qué problema tan grande? Sí, pastor. Creo que esta situación que voy a contar se vive en muchas partes de nuestro país, por lo menos, ¿no? Un familiar le pasa esto. Está la pareja, se casa, ¿verdad? Se casan, los dos asisten a la iglesia, pero el marido se va a Estados Unidos, que es una circunstancia, ¿verdad? No hay dinero aquí, buscan una mejor vida, se va él allá a Estados Unidos, pasan algunos años, de repente, ¿saben qué? Yo ya me casé acá, ahí verán cómo le hacen, dejan a la mujer acá. Ahora la mujer tiene que ver con 3 hijos. ¿Y cómo le hago? Pues hay que trabajar. Pero siempre en mente que no hay que trabajar en sábado, porque es el día del Señor. Bueno, el familiar sigue trabajando, logra que crezcan los hijos, pero ahora los hijos pues se tienen que buscar la manera de mantenerse también. Emigran a la Ciudad de México, buscan trabajo, igual, cuidando de no trabajar en sábado. Y gracias a Dios lo han logrado. ¿Sí? O sea, los cambios de la vida son circunstancias que se dan. Esos cambios de que una mujer quede abandonada con 3 hijos, puede ser que te haga tropezar y abandonar la iglesia, o puede ser que tu fe y tu experiencia con Dios se profundice. Y también es importante comunicarle a los hijos para que cuando los hijos crezcan, entonces ellos también busquen la vida y hasta cierto punto son huérfanos por las circunstancias, aunque el papá vive, pero tiene otra familia. Pero que se mantengan fieles, pase lo que pase. Y creo que esto pasa frecuentemente, es cotidiano estas cosas, ¿no? Así que ánimo, y creo que las iglesias y los familiares debiéramos apoyar esas situaciones para que esas personas que caen en estos cambios, en estas circunstancias, se mantengan fieles, ¿no? Porque una situación adversa puede jugar 2 papeles. O te lleva a abandonar la fe y dudar de Dios, o te lleva a mantener los principios. Puedes tomarte de esa tabla de salvamento y mantener los principios a pesar de cualquier circunstancia adversa, pastor. Sí, y es que aquí en la lección, en la parte del martes, al final encontramos una nota muy interesante que dice así: las promesas de la palabra de Dios, los recursos de la familia y de los amigos, y la seguridad de que su vida estaba en manos de Dios, ayudaron a muchos héroes y heroínas de la fe a sobrellevar con éxito un cambio trascendental en su vida. Quiere decir entonces que mantener la promesa de Dios en mi mente y en mi corazón, creer en ellas, me sostienen ante cualquier circunstancia adversa de la vida. Amén, amén. Me gustaría, antes de hacer esta pausa más, solamente preguntarte, ¿qué vas a resolver cuando lleguen las situaciones adversas, cuando la cultura juega en tu contra? ¿Qué vas a decidir? Porque dice la sierva de Dios, Daniel resolvió permanecer firme en integridad, cualesquiera fueran los resultados. Daniel apreciaba más la aprobación de Dios que cualquier potentado de la tierra. ¿Qué vamos a decidir? ¿Vamos a decidir por Cristo? ¿Vamos a decidir por los principios bíblicos? Ese es el camino a seguir. El ejemplo de Daniel
es muy importante para nosotros hoy. Por ejemplo, un principio que él mantenía era la comunión con Dios a través de la oración. Y oraba muchas veces al día. Y cuando la Biblia menciona que él fue a su cuarto a orar, dice que no tuvo pena de hacerlo. Abrió sus ventanas y oró al Señor. Y oró a Dios. Y la gente lo vio. El pueblo se enteró de que Daniel era un hombre de oración. No debe de darnos pena creer en nuestros principios. Aún con un edicto en contra. Ajá. Aún cuando vino el edicto. Aún con el edicto en contra. No, aún contra una sentencia sobre mí. Debo de mantener mi fidelidad, mis creencias ante Dios. Amén. Plenamente. Pues Dios permita que eso sea una realidad en nuestra vida. Vamos a hacer una pausa más. Regresamos, lección número 11, Familias de Fe. Eres bueno siempre, aun sin merecer, y por eso canto a ti, Dios mi Rey. Desde que era chica hasta el día de hoy, permanece siempre junto a mí, Señor. A pesar de lo que soy, de lo que he causado, puedo oír tu dulce voz que dice aún te amo. Cambia hoy mi historia, llévame a la gloria, llena hoy mi vida de ti, Jesús. Sé que en el camino puedo tropezar, mas tu amor inmenso hazme contemplar. A pesar de lo que soy, de lo que he causado, puedo oír tu dulce voz que dice aún te amo. Cambia hoy mi historia, llévame a la gloria, llena hoy mi vida de ti. Cambia hoy mi historia, llévame a la gloria, llena hoy mi vida de ti, Jesús. Bien, estamos de vuelta. Hemos llegado a la tercera y última parte de la lección número 11, Familias de Fe. Ya analizamos los primeros dos puntos, vamos al tercero, que es preparando sucesores. Pastor Abraham, Pastor Javier, qué importante es preparar a las siguientes generaciones. Yo siempre he dicho cuando predico
que nosotros estamos preparando a las siguientes generaciones. De hecho, cada familia va preparando a las siguientes generaciones. La pregunta sería ¿de qué? Porque algunos están preparando generaciones de asesinos, generaciones de secuestradores. Hoy en día los muchachitos que asaltan son jovencitos que se han ido preparando en eso. Pero también nosotros como iglesia y como familias cristianas estamos preparando a la nueva generación de líderes, pastor. Qué importante es esto, porque dice Jueces 2:10 que un día después se levantó una generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Una de las mayores preocupaciones que hay en la iglesia hoy es justamente eso. ¿Qué clase de adventistas tendremos dentro de 50 años? Si el Señor no viene. Eso tiene mucho que ver con retención de los miembros, tiene mucho que ver en transmitir los valores a los hijos, porque lo que más debe preocuparnos a nosotros es transmitir los valores a los hijos y los hijos a los hijos. Yo alabo a Dios, aquellas iglesias que tienen ancianos de iglesia, dirigentes de bastante edad, y otra parte, jovencitos, Claro. donde los están preparando para cuando ellos ya no puedan, entonces los jóvenes sigan dirigiendo a la iglesia. Yo creo que una de las cosas también que la iglesia adventista tiene, que es de gran valor, son los clubes y los departamentos infantiles. A través de los clubes y de los departamentos infantiles se transmiten los valores. No solo el padre en el hogar, sino ellos lo van transmitiendo para que entonces los hijos se vayan preparando para el futuro. Y cuando yo muera, mis hijos permanezcan en la iglesia. Eso es muy importante, hay que transmitirlo. Ahora, otra cosa que aquí habla la lección es que uno como líder de la iglesia o como padre, debo de hacer que mis hijos y los miembros se comprometan con las creencias. Y si hay ese compromiso con las creencias, entonces donde quiera que esté, voy a mantener mis creencias. En cualquier medio que esté, en cualquier cultura que esté, voy a mantener mi creencia. Eso es muy importante en la vida del cristiano. Qué lindo sería que cada familia asumiera como el compromiso primario, pastor, preparar a los hijos como los siguientes líderes de esta iglesia. Sí, creo que uno de los sueños de una familia cristiana adventista es que sus hijos, pasando el tiempo, sean dirigentes de la iglesia, directores jóvenes, ancianos, ¿no? Amén. Cuando tuve la oportunidad de ordenar a mi hijo como anciano, pues es una satisfacción, vaya, Dios da la certeza que ahí va, ¿no? Se está transmitiendo las creencias, los fundamentos, decía el pastor, de tal manera que se mantengan fieles en donde estén y en las circunstancias en que estén. Y yo me atrevo a decir que se mantengan fieles aún en la presión que la misma iglesia ejerce. Porque hay personas, hay muchachos que quieren vivir su vida espiritual bien en la iglesia, y hay otros muchachos que no quieren vivir esos principios en la iglesia. Y aún en la misma iglesia hay presión. Ay, ya te vas a meter, ¿no? Quédate aquí con nosotros afuera decimos en la filial de los carros, ¿no? Allá afuera. ¿Te vas a meter? Está bien aburrido allá adentro, ¿no? Cosas como esas. Entonces, aún los muchachos ahí deben mantener su fe, ¿sí? El fundamento que han aprendido. ¿Cómo? Pues creo que, como decía, una de las principales obligaciones, por así decirlo, o santa obligación, es transmitir los valores de padres a hijos, ¿no? Y aquí nos dicen, hay que contarles. Siempre digo, no me canso de decir que recibir el sábado es especial para las familias, ¿no? El sábado, el viernes de noche, tratar de que todos estemos juntos. A lo mejor entre semana no se puede por las diversas actividades. El viernes de noche, ¿verdad? Sentarse en paz, recibiendo el sábado, y es la oportunidad del padre de contarle a sus hijos de cómo Dios se ha manifestado a lo largo de la vida, ¿no?
cuando nació la niña no había ni dinero, pero pues Dios nos dio los medios para que pagar tu nacimiento, qué sé yo, tantas cosas que el Señor ha hecho por nosotros, y eso se va afirmando. Las ceremonias, ¿no? Algunas familias prenden una vela al principio del sábado y la apagan también con una ceremonia cuando acaba el sábado. Eso marca, ¿no? Un mantel especial, la comida, sí, ¿sí? Sí. La ropa. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel pasó el Jordán, levantaron ahí 12 piedras. ¿Para qué? Cuando tus hijos pregunten, ¿y estas piedras, este montón de piedras qué? Recordativo. Recordativo, que tu Dios está protegido, tu Dios te guía, tu Dios te acompaña, tu Dios está contigo. Siempre hay que levantar testimonios y majanos en la casa. ¿Y eso qué es? Pues es cuando, este cuadro es cuando estuvimos en aquel distrito y pasó así, así. O bueno, en el caso de los pastores, sí, o en la familia, tienen sus historias, que Dios ha hecho milagros con cada familia, y eso hay que contarlo, ¿no? Aún los cuadros, lo que adornan la casa, el cuarto del hijo, debería de hablar justamente del maravilloso amor de Dios. Qué triste es cuando se ve la otra cara de la moneda, dice Patriarcas y Profetas, página 587, que justamente esta generación, Pastor David Javier, esta generación que no conoce a Jehová, dice aquí que los padres habían preparado el terreno para la apostasía de sus hijos. La desobediencia y el menosprecio que tuvieron por las restricciones del Señor, los que habían entrado en posesión de Canaán, sembraron malas semillas que continuaron produciendo amargo fruto durante muchas generaciones. Los mismos padres, por no enseñar a sus hijos a temer y amar a Dios y obedecerlo, prepararon el camino de la mala semilla. Y es que nosotros como padres debemos ser un modelo para los hijos. Si nosotros como padres nos preocupamos en ser un modelo en nuestras creencias, en nuestra adoración, en nuestra asistencia a la iglesia para los hijos, entonces los hijos van a seguir el mismo camino, porque uno es su modelo, su modelo. A mí me enseñó mi padre a dar estudios bíblicos y eso me ayudó enormemente, de tal manera que me preparó para ser pastor, ¿no? Y tengo un hermano que él nunca quiso acompañarnos, ¿no? Y él ahí está en la iglesia, con un pie adentro, un pie afuera, ahí está. Entonces, qué importante es seguir el modelo del Padre, ¿no? Que es muy importante para esto. El pueblo de Israel, lo que el pastor mencionaba, Dios les dijo, mira, repítalo a los jóvenes, los milagros que Dios ha hecho con el pueblo. Díganle cuán grande ha sido Dios con nosotros a través del tiempo. Y entonces eso mantiene a los hijos, a la segunda y tercera generación, en el camino de Dios. Entonces nosotros como padres debemos ser un modelo para los hijos. Tengo una gran preocupación. La lección habla de los mensajeros del siglo XXI, Pastor Abraham. Sí. Y uno se pregunta, ¿quiénes serán, no? ¿O quiénes son? Porque en las iglesias vemos, por ejemplo, pequeños grupos de hermanos que son los mismos que siempre dan estudios bíblicos, Pastor. Se alegró mi corazón en el último camporí de nuestro campo, ¿no? Más de 170 muchachos que graduaron a alguien de un curso bíblico, muchachos llevando a otros muchachos. Pastor, tenemos que preparar una nueva generación que predique el Evangelio. Sí, Pastor. Hemos hablado de la obligación de los padres, ¿no? De inculcar y de transmitir los valores cristianos. Pero ahora podemos hablarle a los hijos también, ¿no? La salvación es personal. No por saber y conocer lo que creen los papás, con eso basta, ¿no? Eso no es una fe personal. Ser cristiano, dice aquí la nota, es más que pertenecer a una organización con una historia y un dogma. Y aquí podemos decir lo que dice la lección: Dios no tiene nietos, tiene hijos. Es decir, cada uno debiera tener una relación personal con Dios, ¿sí? La fe del Padre ya está transmitida, pero esa no es la fe del Hijo. El Hijo puede desechar esa fe y hacerlo a un lado. Es un llamado a los hijos.
Cuando presentamos a un hijo, me gusta decir, cuando presentamos a un hijo, que el Dios de tu abuelo, el Dios de tu padre, sea el Dios de tu hijo también, ¿no? Que sea tu Dios. Porque eso es importante, ¿no? Y yo cuento, por ejemplo, de Jacob. ¿Sí? Se va, huye por mentiroso y por ratero, huye de su casa. Tuvo ahora la necesidad de establecer una relación con Dios. Antes su padre dirigía el culto familiar, dirigía el sacrificio. Hay un momento en que los jóvenes deben decir, mamá, tú ya estudiaste mi lección conmigo durante tantos años, ahora déjame, yo la voy a estudiar sola. Sí. Establecer esa relación con Dios personal, ¿no? Dormías a los hijos con una historia en la noche, te la contabas y te dormían los niños. Ahora los hijos, yo voy a leer, ¿no? Mi historia, yo la voy a leer ahora. Deben los hijos adquirir esa responsabilidad santa de tener una relación plena con Dios, ¿no? Y ver cómo su papá se gasta en la obra de Dios y también que le guste gastarse en las cosas, ¿no? Yo admiro a los testigos de Jehová, pastor. Van a tocar puertas y ahí van los niños detrás también. Algo debemos hacer en la iglesia adventista, que eso que se hace ahora por los viejos, pues sea imitado por los jóvenes también, ¿no? Qué importante lo que estás diciendo, pastor. Y qué bueno que tomas este momento para hablarle a los hijos. Los hijos ven a los padres como líderes en la iglesia. Los ven como fieles mayordomos, diezman, ofrendan, ganan almas, ocupan cargos, desgastan su vida en el servicio. Y a veces los hijos, pastor, vienen a ser un oprobio para el liderazgo de sus padres. Los hijos no asumen su responsabilidad, pastor. Y el anciano de iglesia anda batallando porque el hijo no quiere entrar a la iglesia, porque es el que se porta más mal, el que anda enamorando muchachas. Qué importante es que los hijos también asuman su responsabilidad. Y una indicación que Dios dejó, no solo para el pasado, sino para el presente, fue cuando Jesús resucitó, y entonces los ángeles se acercaron a las mujeres, le dijeron estas palabras: id pronto y decid a sus discípulos, Jesús ha resucitado. Id pronto, dilo a los discípulos. Yo creo que hoy en día nosotros como padres debemos decirles a los hijos: mira, Cristo viene pronto. Hay una promesa allí, Jesús va a venir. Y entonces repetirle, para que ellos, si Jesús se tarda en venir, ellos la siguen repitiendo. Esa promesa, la promesa de que Cristo vendrá pronto por nosotros. Amén. Que estén también nuestros hijos dispuestos a gastar su vida en el altar del servicio. Así es. Hemos llegado al final de nuestra lección. Ha sido una lección muy edificante, muy linda y muy desafiante, mantener la fe en medio de esta cultura adversa. Vamos a despedirnos como acostumbramos con palabras finales de todos los que componemos esta mesa, comenzando con el pastor Abraham Ramírez. Pastor, pues ya hemos visto cómo la cultura puede influenciar en la vida espiritual de uno. El primer consejo fue escudriñarlo todo, retener lo bueno. Lo bueno, pues hay que adquirirlo. Tenemos un país, o por lo menos nosotros los mexicanos, tenemos un país con muchas ventajas, ¿verdad? Pero también con muchos peligros. Entonces, lo bueno hay que retenerlo. Lo malo hay que hacerlo a un lado. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dios quiera, hay que pedirle sabiduría para que nosotros podamos influenciar a los demás y no que los demás influyan en nuestra vida. Y que podamos vivir vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Muchas gracias, pastor David Javier. Sí, hay muchas situaciones variadas y diferentes en que viven los hermanos actualmente. Algunos trabajan en medios muy difíciles, donde a veces los obligan a decir lo que no deben decir, a comer lo que no deben de comer. Y entonces, ante toda esa circunstancia, yo les aconsejaría que primero nos tomemos de la mano de Dios. Segundo, leamos la palabra del Señor para mantener nuestros principios. Y tercero, orar mucho.
porque la oración tiene poder. Y es la oración la que nos ayuda, que cuando yo tiro una semilla en aquel que no conoce a Dios, Dios la hará germinar. Entonces, si yo mantengo mis principios y entonces tengo un compromiso fuerte con mis creencias, entonces eso va a ayudarme a mantenerme en el medio en que yo viva. Son muy difíciles esos medios, pero Dios nos ayudará a salir adelante. Amén. Eso que dice el pastor David Javier es muy importante. Dice la sierva de Dios en Exaltada Jesús, página 243, si pensáramos más en Jesús y habláramos más de Él y menos de nosotros mismos, tendríamos mucho más de su presencia y viviríamos una experiencia victoriosa. La comunión con Dios será lo único que nos dará la fortaleza para mantenernos firmes y fieles en medio de un mundo adverso. Gracias por haber estado con nosotros, que esta lección haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para la nuestra. Nos vemos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Hasta la próxima. Hola, te saludo cordialmente desde uno de nuestros puntos de venta más importante de Gema Editores, México. Y recordarte que nuestra iglesia se inició de la mano de las publicaciones. Siguiendo ese mismo interés y fortalecer la vida cristiana de los miembros, Gema Editores ha dedicado suficiente tiempo en la edición y la preparación y la producción de 38 libros de la colección del Espíritu de Profecía. Como tú puedes ver, es una edición sencilla, pero sin perder el encanto de la lectura. De igual manera, sin olvidar, una colección clásica, Tesoros de Vida. Iniciando con uno de los tomos más extraordinarios, Patriarcas y Profetas. Profetas y Reyes, el deseado de todas las gentes, los hechos de los apóstoles y el conflicto de los siglos. Pero quiero hacer referencia de algunos títulos más en particular y que sin duda serán de tu interés. Por ejemplo, Manuscritos Inéditos, una obra extraordinaria. De igual manera, se ha editado esta joya maravillosa, Evento de los Últimos Días, que sin duda fortalecerá tu fe en este tiempo. Pensando en que tú eres un líder y quieres desarrollar un liderazgo más fuerte, más poderoso, se ha editado esta joya también titulada Liderazgo Cristiano. ¿Y qué podemos decir del ministerio que realizan los ángeles a favor nuestro? Se ha editado esta joya, La Verdad acerca de los ángeles. De igual manera, pensando en nuestros jóvenes, Mensaje para los jóvenes. Su lectura es amena, su lectura es encantadora y su mensaje es profundo. De igual manera, esta obra extraordinaria, única en su género y estilo, Cristo en su santuario, para que tú puedas hacer un recorrido de la vida de Jesús y el ministerio en el santuario. ¿Verdad que es una colección por demás extraordinaria? ¿Verdad que te gustaría tenerla en tu biblioteca? Tal vez te preguntarás, ¿y cómo puedo adquirirla? Fácil. Acércate a una de nuestras tiendas Gema, la más cercana a tu domicilio. O puedes solicitarlo a través de tu director de publicaciones de la iglesia local. O puede ser también a través de nuestros socios distribuidores. Tú lo podrás adquirir en un precio muy económico, al alcance de tu bolsillo. Ven, visítanos, te esperamos.